Ser Podcast. La Ventana, con Marta Del Vado. Hallelujah, here she comes, Queen Rollerball, and enchanté, can I say, care I all. You know, she used to have to wait around, she used to be the lonely one, but now that she can skate around town, she's the only one. No fear alone at night, she's sailing through the crowd. In her ears his phone's so tight and the music's playing loud. She gets rock and roll in a rock and roll station, in a rock and roll dream. She's making movies on location. She don't know what it means, and the music make her wanna be the story, and the story was whatever was the song, what it was. Roller girl, don't worry, DJ play the movies all night long. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este último día de marzo tomando café con Isaías Lafuente aquí a mi lado. Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Radio Mallorca está Matías Vallés. Hola, Matías. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estamos? Oye, yo no sé si es por mi pasado trampiano, que debe dejar secuelas seguro, pero no he podido evitar imaginarme esa escena de Trump llegando ante el juez. De ahí esto de Making Movies. Hay que ver si es posado. La defensa está negociando ahora los términos de esa entrega. No he podido evitar, imaginar esas típicas fotos de frente y de perfil que se les toma a todos los imputados y presuntamente o probablemente también a él. O imaginar si va a montar un circo que agite a sus bases en ese momento, como lo hemos visto hacer en tantas y tantas ocasiones. No sé si os ha pasado. Bueno, lo bueno que tiene esto es que no hace falta que veamos estas fotos de perfil. Es más, estas fotos de perfil las podríamos ver como una fake news, ¿no? Son muy fáciles de fabricar. Lo que sí que sabemos es que este hombre de momento ha sido imputado. Y esto nos dice varias cosas. Nos dice que la democracia ha tenido sus mecanismos como para prescindir de él, primero, mediante los votos en las urnas, y en segundo lugar para investigar algunas de las cosas que hizo, porque esta es la primera de las que se están investigando y no es la peor de todas ellas, ¿no? Así que de momento hemos mirado con miedo trumpismos, no solamente el de Trump, sino el de otros individuos en otros países, y algunas democracias están resistiendo, por fortuna. Yo creo que en cuanto al ceremonial, es decir, a cómo se producirá la cita, el propio Trump está horrorizado de sufrir lo que llaman allí en Estados Unidos, tú sabes, Marta, el perps walk, ¿no? Es el paseado encadenado en los tobillos y las muñecas, vestido de naranja delante de los fotógrafos. Ya está claro, porque lo ha dicho la Fiscalía, que se le tomarán las huellas digitales, que se le tomará la fotografía de frente y de perfil, que se le adjuntará la F de felón, ¿no? Que parece una cosa un poco medieval, pero no se sabe todavía cómo se producirá la cita. Y donde discrepo un poco de Isaías, además, vamos a ello. En bien del programa, es que me parece que la causa concreta, pago de 130.000 euros a una actriz porno, a Stormy Daniels, para pagar su silencio, simplemente para que se callara y no contara la presunta cita, lo que ocurrió no pudo oír, lo que él llama una extorsión, me parece un asunto débil para imputar a todo un presidente de Estados Unidos, no expresidente, porque ya sabemos que en Estados Unidos siguen siéndolo, y comparándolo con otros expresidentes americanos, por ejemplo con Nixon, que sabéis que antes de dimitir dejó claro que quería un perdón presidencial de su sucesor para que no lo imputaran. Y lo tuvo. Y por supuesto lo tuvo, con lo cual era una forma de confesarse culpable. Reagan se libró del Iran Gate, Clinton ya sabemos que también al final se acabó librando, es decir, existe una cierta, vamos a ver, una condescendencia con los jefes de Estado, y no quiero mencionar al jefe de Estado próximo más famoso, que es Juan Carlos I en España. Pero esto no nos gusta, ¿no, Matías? No nos gusta, o sea, lo que nos gusta es que si un ciudadano normal de Estados Unidos, por una causa semejante a la que en estos momentos ha sido imputado el expresidente de Estados Unidos, merece ser imputado, pues el presidente de Estados Unidos también, ¿no? Esto es lo que queremos para nuestro rey emérito y es lo que queremos para los presidentes de otras democracias en el mundo, digo yo. Sí, pero fíjate que yo estoy como defendiendo lo contrario, ¿sabes? De mi índole, ¿no? De mi inclinación natural. Por el bien de la ventana. No,
no, y porque además que de verdad que lo siento así, es decir, él camufló esto que pagó 130.000 euros a su abogado para que se lo diera a Stormy Daniels, esto lo vamos a dar por hecho porque esto parece muy difícil ya de contrarrestar, de decir que no sucedió, y lo camufló como gastos legales, que además eran gastos a su abogado, o sea que digamos que figurativamente podía considerarse así. En cambio, toda esta maniobra le supone todas las acusaciones. Hombre, yo si fuera, por ejemplo, por haber instigado la toma del Congreso, que es uno de los casos que decía Isaías que están pendientes el Día de Reyes de 2021, pues me parecería más consistente. Este caso no, porque por ejemplo, es un comportamiento sexual, o ligado a un comportamiento sexual, una presunta relación que habría tenido en 2006 con Stormy Daniels. Claro, pensemos en John Kennedy. La tuvo hace 10 años antes, lo que pasa es que le pagó con el dinero de la campaña de 2016. Todo eso por supuesto, y sabemos que lo pagó Trump, aunque él niegue, diga, no, lo pagó el abogado por su cuenta. Hombre, por favor, lo pagó usted sin duda, él ahora dice que está sufriendo una extorsión, es decir, Trump sigue siendo Trump. Ahora, cuando alabamos a Kennedy, pues también, el comportamiento sexual de Kennedy, por ejemplo, no tendría nada que envidiar a Trump, incluso en conexiones mafiosas, conexiones sospechosas y conexiones sombrías. Hay una cosa que me ha preocupado, Marta, es cuando has dicho que tú estabas ya aquellos años, ¿sabes? Esto será como la COVID, ¿no? Que hay una cierta sospecha de contagio por el solo hecho geográfico de haber estado en Estados Unidos. De todas maneras, como sobrevolamos, como sigamos sobrevolando miserias, porque otras miserias no fueron perseguidas ni juzgadas en su momento, vamos mal. Matías, vamos mal. Yo creo que hay que volver a reclamar de nuestros dirigentes la máxima exigencia ética, moral, política y, por supuesto, no delincuencial. Sí, entonces vamos un poco a la resolución. Si esto empieza una nueva etapa, una nueva era en que el ser presidente, el ser el rey, el ser como Berlusconi presidente del Consejo de Ministros no te exime de las responsabilidades penales, incluso en casos, vamos a decir, más circunstanciales o no de una gravedad que incluya, yo qué sé, pues el asesinato, una corrupción política a gran escala, pues bueno, pues claro. Bienvenido sea. Pero yo creo que hay, y esto creo que Marta sería mejor termómetro que nosotros, una obsesión norteamericana con Trump que no sé hasta qué punto le sirve de publicidad, le sirve de trampolín al propio Trump. Bueno, claro que le sirve y él lo usa. Ya ha advertido de hecho que no va a renunciar a su candidatura a las presidenciales de 2024. Bueno, yo me preguntaba también como un fotoperiodista, premio WordPress Photo, si ellos se imaginan también cómo retratarían un momento así, ¿no? De Trump sentado ante el juez. César Dezfuli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. César acaba de ganar el WordPress Photo por su proyecto Passengers. ¿Te pasa eso? Cuando pasa algún evento así con repercusión mundial, ¿te piensas qué estarías tú fotografiando? ¿En qué te estarías fijando en ese momento? Bueno, yo creo que como fotoperiodista es un sueño poder estar en todos esos momentos históricos, ¿no?, que ocurren en el mundo. Me encantaría poder fotografiar por muchos motivos ese momento de Trump delante de un tribunal, pero no sé si será posible. Ahora vamos a hablar de tu proyecto Passengers, con el que te acaban de dar este premio WordPress Photo, pero antes vamos a intentar hacer una foto radiofónica de algo que está sucediendo en este momento. Mari Rico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mari, usted es vecina de Cadavedo, acaba de volver a su casa después de haber sido evacuada anoche por los incendios. No sé qué está viendo ahora mismo desde su ventana. Bueno, desde mi ventana veo la Sierra de las Palancas, a la que no llegó el incendio. Veo a los árboles que están empezando a florecer, pues alejados en la parte más alejada de la finca. Y veo también humo que sale de la zona que enfocamos hacia Tineo. No se le entiende muy bien, ¿verdad, Mari? Qué pena. No hemos tenido buena suerte. Vamos a saludar a Nacho Poncela, nuestro compañero de Ser Gijón. Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación de los incendios ahí, casi un centenar, y cuál es la previsión? Bueno, pues la previsión ahora mismo está siendo un poco mejor porque ha cambiado el viento, sopla del oeste con humedad después de 72 horas de viento del sur y ahora mismo hemos pasado solamente a 91 incendios. Digo solamente porque hemos estado por encima de los 120 y son incendios que además lo desgraciado es que son provocados y el 90% de ellos así se ve en Oviedo. Ha llegado a la capital del Principado y esta madrugada pues solamente en una hora se han declarado 12 focos, con lo cual es evidente que hay alguien con una cerilla quemando el monte. El presidente del Principado habla de terroristas del fuego precisamente por eso. Pues sí, terrorismo medioambiental, criminales. El problema está en que es muy difícil.
todos lo sabemos, que localizar a quien quema el monte con una cerilla y luego perseguirlo, los propios bomberos del 112 Asturias nos decían, es que nosotros apagamos e inmediatamente vemos cómo el fuego se reproduce un poco más adelante. Entonces, hasta que no se produzca, ya hay 700 efectivos, incluido pues incluida la unidad militar de emergencias, que están colaborando en este trabajo ímprobo y que afortunadamente parece que, por lo menos en lo que es la parte meteorológica, va a mejorar en las próximas horas con ese cambio. Cuando dices 12 en una hora, no estamos hablando, por tanto, de un solo pirómano, sino de algo que suena mucho a un trabajo destructivo organizado. Sí, todavía no se ha establecido por parte de la Guardia Civil quién lo está realizando, porque aquí hay una tradición, a veces desgraciada, de los propios propietarios de parcelas que queman sus sembrados o que protestan porque el monte no está recogido y queman en un momento determinado, pero no se puede hablar todavía de una banda organizada, pero está claro que si en un monte al lado, al pie de la capital del Principado, aparecen en una hora 12 focos, es alguien que ha previsto hacer eso. De hecho, las cámaras que hay en esa zona localizaron en torno a la 1:30 de la madrugada de ayer, pues diferentes vehículos que se movían y que coincidió con la hora de la declaración del incendio. Vamos a intentarlo otra vez. Mari, no sé si me escucha ahora. Perfectamente. A ver, usted fue una de las vecinas, de los casi 300 vecinos desalojados de Cadavedo por la cantidad de humo que le llegaba hasta su parroquia en el concejo asturiano de Valdés. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Han podido volver a casa? Sí, pudimos volver y realmente es lo que estoy viendo en mi entorno, lo que es los montes y eso, no se nota demasiado desde donde yo estoy. Lo que sí se nota es un ambiente en el aire que está un poco de mezcla de polvo de ceniza con bruma y con, no lo sé qué más, humo quizá, un ligero olor a humo. No es como ayer cuando nos evacuaron. Pero también es cierto que yo vivo muy cerca de la Regalina, estoy en la rasa costera y estoy alejada de lo que son los incendios. También veo que se está quemando hacia Tineo, mirando hacia lo que en línea recta llegaríamos a Tineo, se ven algún foco que otro. Pero lo que es por aquí no veo que se cambie, que haya cambiado mucho. Y estamos casi sin cobertura y, por ejemplo, sin internet, ni si yo estoy sin teléfono fijo, porque el fuego llegó hasta el edificio donde Telefónica tiene unas baterías o algo parecido, Y entonces creo que eso está dañando las comunicaciones. Por lo demás, muy triste con toda esta serie de incendios que creo que ya a nivel, quizá mundial, igual me voy muy lejos, pero creo que o cambiamos el tipo de bosques, el tipo de agricultura, el tipo de ganadería, cómo tiene que ser en cada parte, o a cada parte, por ejemplo, de España, en una Asturias húmeda, que se da, por ejemplo, el maíz sin tener que gastar ni una gota de agua, que no se fomente más el cultivo del maíz otra vez. ¿Usted, María, había visto unos incendios así en algún momento? No, jamás. Por aquí cerca de la costa, jamás. Es fácil, María, asumir una tragedia natural. Fácil no, pero es más, digamos, más llevadera, natural, lo que llaman los ingleses los actos de Dios. Pero ¿hay una rabia especial al saber que son actos de origen humano, que son incendios provocados? Hombre, eso todavía molesta mucho más. Pero también puede ser de origen humano, aunque no pongas la cerilla, si el bosque está sucio, si tiene una plantación de eucaliptos, en vez de meter algún abedul, por ejemplo, que crean una atmósfera o una parte más húmeda. Entonces, yo siento como lo que pasa en mi queridísima Asturias o en mi queridísimo pueblo, como lo que pasa es lo que está pasando en Castellón, o que se metió por Teruel y todo eso. La pena es la misma. Es que me da pena de la humanidad y de los imbéciles que somos los humanos. Perdón, No, tiene toda la razón. Y más claro, además. Mario Rico, muchísimas gracias por estos minutos, porque sabemos y hemos notado que la comunicación es difícil y la situación, pues usted lo está contando, es complicada. Yo estoy con una ronquera tremenda de esta noche en otro sitio. Pero ya se quedan en casa. Ya sé que han vuelto a casa y se van a poder quedar ahí esta noche. Sí. Y tengo que decir, por favor, también decirlo,
la atención tan buena que recibimos por parte de los hospitaleros del albergue de peregrinos de Almunia. Creo que Mari está agradeciendo la atención que han recibido del albergue. Pero vamos a dejarlo aquí porque no se escucha muy bien. Compañero Nacho Poncela, muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Gracias, Marta. Con Buenas cualquier tardes. cosa nos pides paso. De acuerdo. César, yo no sé si a ti te ha tocado cubrir alguna vez un incendio. No, la verdad que no he cubierto incendios. Cuéntanos sobre tu proyecto Passengers. ¿Cómo empezó? Porque empezó en un rescate de 118 personas en agosto de 2016, cuando intentaban cruzar el Mediterráneo en un bote de goma, ¿no? Sí, así es. Yo en el verano de 2016, que fue el verano con los máximos históricos de cruces a través del Mediterráneo central, estuve a bordo del barco Juventa, y tomé la decisión de documentar aquella realidad de una manera un poco más cercana y más humana, y retraté a los 118 pasajeros de aquel barco que, de no haber sido rescatado, no habría llegado por sus propios medios a la costa. Pero el proyecto no quedó ahí, en ese retrato de ese momento del rescate. El proyecto siguió. El proyecto siguió. Yo localicé a finales de 2017 al primero de los pasajeros, Amadou Soumaila, que en ese momento estaba viviendo en Sicilia. Viajé a Sicilia a reencontrarle, a ver cómo era su situación. Y en el centro de refugiados donde se encontraba estaba además con otra de las personas, Babacar, un senegalés que también estaba a bordo de esa barca. Allí me di cuenta de que había la posibilidad de seguir encontrando a esos 118 pasajeros, y a eso me he dedicado en estos últimos años. Ya he reencontrado a 75 de esos pasajeros, he localizado a 105 de ellos. Están repartidos por todo el continente. Hay varias personas que han llegado a España, pero en su mayoría están en Italia, Francia y Alemania. Y estoy intentando entender y explicar las rutas migratorias un poco más de cerca. Y eso, perdona Isaías, eso es una de las cosas que ha valorado el jurado, que dice que este proyecto podría haberse detenido con esos retratos tan fuertes e impactantes que hiciste, nada más fueron rescatados, pero en cambio dice, el fotógrafo siguió a los participantes a través de las fronteras para contar una historia completa y digna sobre su viaje migratorio. Pero es que los seguiste y los has podido localizar porque previamente les pediste la identificación, ¿no? Cuando los estabas fotografiando uno a uno. Sí, exacto. Yo antes de fotografiarles les pedí a todos ellos que me anotasen en un papel su nombre completo, su país de origen y su edad. Esos nombres completos son los que utilicé para localizarles a través de Facebook. Fue así como pude localizar a Amadou. Estuve bastante tiempo buscando esos nombres. Sí es cierto que muchos nombres y apellidos se repetían, entonces dificultaba mucho encontrar a la persona correcta. El apellido de Amadou era más original. Y eso me facilitó. A través de vías, a través de gobierno y demás, era muy difícil por protección de datos, y fue Facebook el que me lo permitió. De los que has localizado, que has localizado a muchísimos, de los que fotografiaste en aquel momento, ¿el titular cuál sería? ¿La historia suele acabar bien? Intento no generalizar, porque es cierto que cada historia es única y que sería muy complicado lanzar un mensaje que recoja, digamos, el devenir de esas historias. Cada caso es único. Lo que intento explicar con el proyecto es que todos ellos llegaron el mismo día a la misma hora a Europa, pero sus vidas son completamente diferentes, y estoy intentando explicar esa complejidad. Pero hablando en positivo, creo que más del 50% tienen una situación bastante digna hoy en día, y la mayoría de ellos están en un proceso de integración que es duradero. La migración es compleja, es traumática, implica muchos esfuerzos tanto por ellos como por la sociedad de acogida, y es algo que hay que reconocer. Pero yo creo que todos ellos están en su mayoría andando en la buena dirección, y que confío en poder acompañarles y ver ese proceso, y a lo largo de los próximos años poder hacer una tercera parte del proyecto en la que veamos cómo la migración acaba también en lugares bonitos. Tenemos que dejar de hablar siempre de migración de una manera oscura y negativa y triste y catastrófica. Está bien y es importante hablar de fronteras, pero la migración va mucho más allá de las fronteras. Convivimos diariamente con migrantes que tienen vidas dignas y bonitas y que suman a nuestras sociedades. Y yo quiero hacer ese esfuerzo de poner el foco en esas personas migrantes que son parte de esta sociedad. Cuéntanos un ejemplo, descríbenos una de esas fotos que retratan a estos migrantes pues con esta vida construida, digna y que nos aporta a todos. Pues volviendo a Amadou, ¿no? Amadou estuvo en Italia un tiempo trabajando en el campo, después decidió trasladarse a España, pidió asilo en España, ha conseguido protección humanitaria en España de 5 años, su vida empieza a tomar forma, ahora está trabajando como modelo, ha empezado a hacer estudios de marketing, un grado superior, su vida está encaminada, tiene su propia casa, y estoy seguro de que los próximos años van a ser muy positivos para él, pero esta es una historia de muchas. Ayer contaba, por ejemplo, la historia de Saifulay, un chico que llegó siendo menor
a París. Estuvo viviendo en las calles de París durante unos meses hasta que una asociación llamada París d'Exil le rescató de la calle. Estuvo en casas de personas particulares que le estuvieron ayudando, le consiguieron insertar, le consiguieron iniciar el proceso de asilo como menor. Él se formó en París y una vez que ya tenía una situación acomodada con un grupo de amigos de su misma edad que también habían llegado siendo menores migrantes, crearon una plataforma, una organización que llamaron Escuela para Todos, École pour tous en francés, que ya ha conseguido reuniones con el Ministerio de Educación de Francia para luchar por el derecho de los migrantes menores a la educación. Has hecho un trabajo antropológico de primer nivel y sobre estos 75 que has podido localizar, describe su presente, quizá más optimista, más positivo de lo que incluso podía pensarse, pero ¿cuál es su futuro? ¿Su futuro es regresar a sus países? ¿Su futuro es insertarse definitivamente en Europa? ¿Qué es lo que quieren hacer? Depende de la persona, esa es la cuestión, ¿no? O sea, para hablar de migración debemos de hablar de personas individuales con objetivos de vida distintos, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferentes planes en su mente. Hay gente que es algo que yo he descubierto con el proyecto, ¿no? Más del 50% de las personas que estaban en ese barco nunca pensaron en llegar a Europa cuando salieron de su país. El hecho de llegar a Europa fue consecuencia de las rutas migratorias internas en el continente africano que les empujaron hacia la costa y que especialmente cuando llegaron a Libia no les dieron ninguna opción. Quedarse en Libia no era una opción, volver a sus países no era una opción, subirse a esas barcas era la única vía de escape. Teniendo eso en cuenta y que el 50% de esas personas llegaron a un continente que no estaba en sus deseos y que ahora están en esa huida hacia adelante intentando buscar un futuro, sus planes se van desarrollando de maneras diferentes, ¿no? Hay gente que va a encontrar su hueco y que decidirá quedarse en Europa porque va a ser el destino que elijan, y habrá personas que intenten construir una parte de su vida aquí y a lo mejor planificar un retorno a esos países de origen de lo que algunos seguramente nunca habrían huido o salido si hubiesen tenido opciones. Y está empezando a nacer ya una generación de hijos de estos migrantes, entre los 75 que te has encontrado. Exactamente. Hay algunos que han tenido ya hijos que son nacidos en Europa, europeos. Así es, hay uno de ellos, una de esas historias bonitas y positivas también. Alfa llegó siendo menor también, estaba en un centro de migrantes en Italia que organizaba unos cursos de teatro en los que buscaban que hubiese un intercambio con adolescentes locales. Ahí conoce a Sofía, su actual mujer, con la que ha tenido 2 hijos. Hace 7 años que llegó, ¿no? La vida se va desarrollando. Han tenido 2 hijos preciosos. Él tiene una pizzería y tiene un Instagram que se llama Pizzaiolo Italiano, que es pizzero italiano en italiano. Y es una historia muy bonita, ¿no? Y Europa está cambiando, la sociedad europea está cambiando, Europa es diversa y ellos van a ser parte de esta nueva Europa que se está construyendo día a día. Oye, y más allá, no sé si el WordPress Photo deja remuneración económica, desde luego deja muchísima visibilidad, que son 2 cosas muy importantes, que te paguen y visibilidad, pero ¿qué te deja a ti personalmente este proyecto? ¿Qué te deja Passengers? Bueno, el WordPress Photo sin duda es un reconocimiento que todos los que nos dedicamos al fotoperiodismo buscamos obtener, sobre todo por la visibilidad que da de nuestros trabajos y porque supone facilitar nuevas vías de trabajo, ¿no? Es muy complicado ganarse la vida en este sector, somos muchos los que lo estamos intentando y yo espero que esto... Tú eres freelance, además. Absolutamente freelance, ganándome la vida cada día, intentando convencer a muchos medios de comunicación de que apuesten por mi trabajo. Y confío en que esto lo facilite. Yo no me puedo quejar, llevo varios años dedicándome a esto y lo estoy consiguiendo. Es cierto que lo hago fuera de España, es muy difícil vivir de fotoperiodismo en este país, pero yo he encontrado el camino y bueno, espero poder seguir haciéndolo. Y a nivel personal, ¿qué te deja pues conocer de primera mano y seguir estas historias de los migrantes que conoces? Y yo no sé también qué reacción han tenido ellos cuando de repente un fotoperiodista les llama año tras año para preguntar por ellos, ¿no? ¿Qué te dicen? Porque no será lo más común. Bueno, yo he establecido unas relaciones de amistad con ellos, ¿no? O sea, ha sido un proceso muy bonito en el que, claro, yo les conozco en un momento muy importante y trascendental de sus vidas, entonces esos reencuentros que yo tengo con ellos son como reencontrarse con alguien que es parte de su entorno, de su vida. Me abren las puertas de sus casas hasta la máxima intimidad. Me llaman ellos mismos para preguntarme qué tal estoy yo, ¿no? Muchas veces. Es muy bonito cuando me llaman. Alfa, por ejemplo, en Italia, me llamó hace un par de semanas para decirme que acababa de obtener la nacionalidad italiana y me hizo mucha ilusión que me compartan este tipo de historias tan bonitas. Está siendo un proceso fantástico. Yo tenía 25 años cuando empecé el proyecto, he crecido con este proyecto, he madurado con este proyecto, me ha cambiado la vida, igual que está cambiando la vida de algunos de los protagonistas.
y estoy muy contento de poder hacerlo. Oye, hablemos de dinero. Económicamente, ¿cómo se sostiene esto? Porque claro, la labor detectivesca que ahora estás haciendo, esto no es gratis, ¿no? No es gratis, y para ello he contado con muchos apoyos a los que agradeceré siempre. El primero de ellos fue el premio Taylor Wessing de la National Portrait Gallery de Londres, que me dieron a finales de 2017. Justo acababa de localizar un mes antes a Amadou. Fueron 17.000 euros que me dieron y que me permitieron trabajar durante 2 años en esa primera etapa del proyecto, y cuando ya tenía un cuerpo de trabajo que ya había visitado a bastantes de esas personas, Nicolás Jiménez, el director de fotografía del periódico Le Monde de Francia, que conoce el proyecto, acepta financiar mi proyecto durante 2 años, y durante 2 años trabajo conjuntamente con Julia Pascual, una periodista del periódico que me acompaña en algunos de esos viajes. Hicimos una publicación a mitad de 2019 con ese proyecto, y cuando termino enlazo con otro apoyo, en este caso de The Volkskrant, el periódico holandés, que hace una misma apuesta. Lo iniciamos justo antes de la pandemia y se nos para prácticamente durante 1 año, pero a finales de 2020 iniciamos nuevamente esa continuación del proyecto, y el resultado de ello es esta web que ahora se premia con el WordPress Photo. ¿Y ahora, César? ¿Ahora en qué estás? Pues ahora estoy empezando a trabajar en otro proyecto. Sigo trabajando con Passengers, o sea, estoy iniciando sentando las bases de una película documental sobre el proyecto, que va a estar basada en la historia de 5 o 6 de las personas que estaban en ese barco. Paralelamente sigo con mis encargos. Ahora voy a inaugurar una exposición el mes que viene en Japón. ¿Sobre qué? Con Passengers. También. Va a ser un despliegue muy amplio del trabajo. Vamos a tener también intervenciones en la calle. Va a ser la exposición más grande que he tenido hasta ahora del proyecto, y me hace mucha ilusión porque es un lugar nuevo que va a comprender también esta realidad. Y estoy iniciando un proyecto sobre la trata de mujeres a través de la historia personal de Adriana Cardoso, que es una mujer que fue víctima de trata, que ha salido de la red y que está empezando a convertirse en una activista a la que quiero apoyar en ese proceso. Pues es que no todos los años podemos decir que 2 fotoperiodistas españoles ganan un premio WordPress Photo. El otro ha sido Emilio Morenati y César Dezfuli, que muchísimas gracias por haberte acercado aquí a los estudios de la cadena SER. Gracias a vosotros por este espacio. You and I, we two, alone here in this terrace by the sea. The sun is going down and in your eyes I see the changing colors of the sea. It's time for you to go, the day is done, and shadows stretch their arms to bring the night. The sun falls in the sea, and down below a window light we see just you and me. You and I, we two, alone here in this bar with dimming lights. A full and rising moon comes from the sea, and soon the bar will close for you and me. But there will always be a song to tell a story you and I cannot dismiss. The same old simple story of desire and suddenly. La Ventana, con Marta del Vado. Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Isaías Lafuente y con Matías Vallés. Ya hemos empezado el programa hablando de la importancia de las imágenes, algunas esperadísimas, como cuando Trump se entregue al juez, otras que jamás querríamos ver, como las de los incendios de Asturias, y otras que retratan pues una realidad desde el respeto, en este caso a los migrantes, como las fotos de César Dezfuli, que acaba de ganar el WordPress Photo. Imágenes que al final nos ayudan a construir el retrato de la realidad en la que vivimos. Esas imágenes también nos llegan a veces en forma de testimonios, por ejemplo, estos durante el confinamiento por la COVID. Y lo que para algunos se convirtió en miedo, en desazón, en incertidumbre, para mí supuso una enorme liberación. Una puerta abierta que me negaba a traspasar y que decidí hacerlo porque nos veíamos obligados a hacerlo, y que de repente me descubrí un mundo nuevo, ¿no? Un mundo lleno de cosas sencillas, de pequeños gestos, cosas a las que yo no estaba acostumbrado porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo.
pero fui una gran privilegiada porque creo que hice cosas que no estaban dentro de mi profesión, como puede ser productora. He sabido lo que es producir, he sabido lo que es pagar seguros sociales, he sabido lo que es llevar una compañía adelante y he sabido lo que es estar delante y detrás. Y finalmente descubrí, yo creo que lo más grande de todo esto, que es que a pesar de que la vida sea agria, siempre tiene algo sorprendente que ofrecer. Son los actores Javier Gutiérrez, Lolita y Luis Tosar que participan en un documental que se llama 19 solos frente a la verdad, que se estrena hoy y que dirige Javier Kun y produce y guioniza Amanda García Tapia. Javier, Amanda, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Oye, en tiempos convulsos todos tenemos una historia que compartir. Así arranca este documental, cuyo único requisito era, vosotros me corregiréis, sí, que los artistas contaran lo que ellos quisieran, sin guión, sin censuras de ningún tipo, solo mirando a la cámara, pero con la condición de aportar algo que mostrara un aprendizaje que les dejara la pandemia. ¿Cómo empieza esta idea? Lo has resumido fenomenal, porque así fue. Realmente, cuando vivimos los 3 meses de encierro, a mí lo que más me asombró y lo que más me hizo feliz dentro de la locura que fue para todos, y sobre todo con algo tan inmanejable y tan complicado, fue como cada persona, a pesar de todo lo malo que nos pasaba alrededor, salía adelante, y siempre tenía todo que ver con el entregarnos, con el amor, que es de lo que habla Alicia en su discurso. Y entonces, ya cuando salimos del encierro, en el verano, yo estaba leyendo una entrevista a un famoso artista, y él contaba cómo cuando empezó todo, como él no lo podía concebir, no lo podía entender y no sabía cómo manejarlo, cayó en una enorme depresión. Y relataba cómo logró salir y hacer uno de sus mejores y más brillantes trabajos después de esos 3 meses. Entonces ahí yo pensé, qué bonito sería poder hablar con artistas a los que admiramos y a los que conocemos por su trabajo, no como personas iguales a nosotros, quiero decir, en el día a día, ¿no? No sabemos cómo se desenvuelven cuando se levantan o cuando están en casa. Y nosotros que trabajamos diariamente con ellos, porque bueno, yo dirijo una agencia de comunicación que está especializada en hacer eventos de cine, llevamos muchos años tratando con ellos, yo sí conozco esa parte más de cerca, y entonces pensé que sería algo bonito enseñar al público cómo ellos han vivido y han logrado sobrevivir a estos días tan difíciles. Es que cuentan cosas como alguna falta administrativa, como a que alguien se saltó el confinamiento, sí. Los nervios de vivir toda esta etapa de confinamiento con un embarazo incipiente que muy poca gente conocía, o cómo se las ingenió un actor para hacer creerle a su hijo pequeño que a las 8 de la tarde los vecinos se ponían de acuerdo para salir a los balcones y aplaudirle a él. Y tengo que confesar que un día de estos me vi tan desesperada y escuché una vocecita al otro lado del teléfono, también muy desesperada, que me dijo: mami, por favor, quiero verte, me voy a emocionar y todo. Y le dije: no te preocupes, que me vas a ver. Mamá, no, ni se te ocurra. Digo, mamá, sí. Y mamá cogió un Cabify y se fue hasta casa de mi hija a ver a mi hija. Y mamá sí, y Lolita fue. Ya prescrito. No hay multa que valga. Estaba embarazada de 1 mes y medio más o menos. María Castro. Nadie sabía de mi embarazo, salvo mi familia. Pero sí que me dediqué a cuidarme a mí misma y de rebote al bebé, y cuidar a Maya. Nos daba un poco de miedo los celos, nos daba un poco de miedo el que se sintiese mal, y le contamos durante mucho tiempo cómo iba a ser ese reconocimiento, que iba a ir al hospital, que iba a ser la primera en entrar a verla, que le iba a decir la frase que ella repetía constantemente porque es la que le dijo su papá a ella cuando nació. Yo, al tener niños pequeños, he tenido que inventarme una realidad paralela, he tenido que disfrazarla. El miedo, el no saber qué es lo que va a pasar, yo la tenía que disfrazar diariamente. Mi hijo pequeño todavía se piensa que la gente salía a las 8 de la tarde a aplaudirme a mí, y mi hijo todavía se cree que es verdad. Jorge Sanz. Javier, tengo que contarte que a Francino y a mí nos pasaba lo mismo, porque nosotros a las 8 menos 3 minutos, menos 2, antes de acabar el programa,
metemos un disco, una canción, y entonces es el tiempo justo para coger el ascensor, bajar a la Gran Vía, y en toda esa época del confinamiento y de los aplausos era pisar la Gran Vía y escuchar los aplausos, y nos mirábamos riendo diciendo, mira Francino, nos están aplaudiendo a nosotros, ¿no? La imagen es maravillosa, la de Jorge Sanz. Sí, no, Jorge además con ese humor que le caracteriza, ¿no? Pero bueno, que es maravilloso que también os pasara a vosotros estas cosas. Eso quiere decir que dentro de todo, de ese tiempo tan caótico y tan convulso y tan turbio que nos tocó vivir a todos, porque además esto le cayó a todo el mundo como un jarro de agua fría, y unos los gestionaban mejor que otros, pero dentro de todo aquello, pues estas anécdotas como la de Jorge, como la vuestra, quiere decir que al final había vida, había una esperanza, había un destello de luz al final del Pero sí que hay una diferencia, y es que algunos tuvimos la suerte de poder seguir trabajando o teletrabajando, pero claro, quien vive del público, quien vive de salir a un escenario, cuando los escenarios están cerrados, la incertidumbre se vive, creo yo, y así os lo habrán contado, de una manera distinta, ¿no? Totalmente, y eso lo contaban ellos, claro, date cuenta que los artistas, lo decía Lolita en su testimonio, se ganan la vida en un plató, en las tablas de un teatro o en un escenario cantando. Claro, todo eso no se podía hacer. Los rodajes pararon, los teatros cerraron, las producciones se quedaron a medias, y la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar fue un gran batacazo para muchos. Para mí lo que he descubierto además es un extraño sentido de comunidad. Es decir, yo primero trabajo con textos y os felicito, enhorabuena por la introducción, que es maravillosa, es uno de los textos más potentes que se han escrito, pues supongo que está escrito sobre la COVID. Luego los intérpretes son personajes, nuestros personajes familiares, que se interpretan en este caso a sí mismos y que nos demuestran que han tenido el mismo problema que todos nosotros, que 40 y pico millones de españoles, que es tener todo el tiempo del mundo para no hacer nada, y cómo han resuelto ese dilema. Entonces, para mí, la pregunta que os quería hacer es ¿cómo habéis elegido a los participantes? Es decir, ¿cómo se dice, bueno, este sirve y este no irá tan bien porque tiene otro estilo? O esta mujer, por ejemplo, a mí me sorprende mucho ver a Javier Gutiérrez y luego a Lolita. Me sorprendió ver a Lolita entre Javier Gutiérrez y Luis Tosar, porque no los tienes, exactamente, no los tienes en la misma categoría, ¿no? ¿Cómo hiciste la selección? Bueno, yo no creo que hubiera una selección como tal, es decir, el proyecto, es decir, a todos los personajes, todos los artistas que se les propuso, inmediatamente entraron a trapo porque les parecía fascinante, ¿no? Poder tener una ventana y un altavoz en la que contar cómo lo habían pasado. Porque bueno, pues su testimonio también era igual de importante que el de cualquier otro ciudadano, que el de la cajera de supermercado, el panadero o el que repartía el agua. Al final ellos tenían que seguir trabajando, tenían que seguir viviendo, pagando sus cosas, y cuando se les contó esta propuesta, que además, como decía Amanda anteriormente, desde la perspectiva del positivismo, porque no queríamos cargar con negatividad el documental, había una sobreexposición de negatividad con el COVID, por otro lado, totalmente justificada claro. Porque, ya te digo, esto fue una hecatombe, pero ya había demasiada negatividad, entonces dijimos, vamos a hacerlo desde ese lado positivo, amable, esperanzador. Y cuando se les contó y se les propuso a cada uno de ellos que la vertiente iba a ser esa, enseguida todos se apuntaron al carro. Además son testimonios de los artistas mirando directamente a cámara, claro, contando su experiencia, y cada uno deja reflexiones que mientras ellos las van contando te hacen reflexionar a ti. Por ejemplo, reflexiones como esta que decía Mariana Álvarez. A veces a mí me da la sensación de que nos preocupamos por cosas que está bien, porque hay que intentar seguir y tener sueños y tal, pero no está nada mal que nos pasen estas cosas y que volvamos a la esencia. Y sí, aprendamos de la generosidad de los niños, de hacer las cosas sin obtener nada a cambio más que el bienestar del que tienes enfrente. Es que ellos nos enseñan mucho, joder. Nos enseñan la esencia de lo que somos. O esta otra reflexión de Imanol Arias. Y yo hace mucho tiempo que tengo esa decisión, la decisión de desaparecer estando. Si estás en el presente, desapareces del futuro y no cargas con el pasado. No me interesa el futuro que no voy a tener y por lo tanto me interesa mucho el presente. Me importa más cómo paso el tiempo cocinando y qué es lo que hago y qué es lo que siento y la música que escucho, que si es de Philip Glass,
seguramente el arroz me saldrá mejor. Porque no hay nada mejor que cocinar arroz con Philip Glass, que tiene unos contratiempos como el arroz. El tiempo. Porque eso me hará llegar al final mucho más tranquilo, sensato y mirando a mis hijos con la tranquilidad de lo que les viene. Es algo que nos va a transformar a todos muchísimo. Es el miedo. El tiempo pasa muy rápido cuando uno tiene miedo y pasa muy lentamente cuando uno espera algo. Yo prefiero seguir esperando. Sin miedo. Yo seguro que haciendo este documental y montándolo, seguro que vosotros habéis pensado cuál es vuestra reflexión o cuál ha sido vuestro aprendizaje durante la pandemia. Y os lo quería preguntar, Amanda. Mira, hay una cosa que quería deciros que pasó durante este rodaje que ha sido yo creo que lo que nos ha traído hasta aquí, que ha sido asombroso, y es que cuando nosotros contábamos a cada uno, Javier y yo dábamos una premisa, porque Javier insistía en una cosa y tiene razón, queríamos que llegaran muy vírgenes al plató para que soltaran sin premisa ninguna eso que tenían dentro, ¿no? La única premisa era que fuera positivo, que nos contaran a qué se habían aferrado y que fuera algo, pues eso, positivo. Y lo que ha ocurrido en el plató cuando Javier les sentaba en esa caja frente a cámara ha sido absolutamente conmovedor, porque nos han contado de verdad experiencias que a mí, en definitiva, contestando a tu pregunta, me llevan a que lo que dice Luis en su pequeño speech es que a pesar de lo complicada que se ponga la vida, siempre hay algo maravilloso que nos tiene deparado. Has hablado de algo conmovedor y yo tengo que contar algo a los oyentes porque la radio no se ve, y es que aquí tenemos algunos invitados esta tarde y alguna persona solo escuchando a Imanol Arias, la reflexión que ha hecho, que demuestra mucho el tiempo que tuvimos para pensar, ¿no? Después hay que expresarlo también como lo ha hecho Imanol. Bueno, pues alguna persona se ha emocionado mucho, solamente oyendo a Imanol Arias. Es que esto puede pasar cuando a partir de esta tarde que se estrena el documental lo vea mucha gente, ¿no? Es que además yo siempre digo eso, este es un documental que por supuesto hay que ver, pero no tanto ver que también, sino escuchar. Este es un documental de escuchar la voz, el mensaje, la palabra, ese testimonio tan real de cada uno, porque además yo les pedí permiso para hurgar en sitios que a veces no son cómodos de hurgar. Entonces, ellos mismos... Son muy personales. Muy personales. Ellos mismos nos decían alguno que habían contado cosas en esta grabación que no habían contado jamás a nadie. Como alguna muerte, en fin, tremendo. La frase final de Belén Rueda, que sintoniza con Imanol Arias, que dice: ojalá no ocurra nunca más, pero la verdad es que los 11 no me parecen muy convencidos. ¿Los visteis convencidos de que no volverá a ocurrir nunca más? Espero que sí. Bueno, es que muchos de ellos han coincidido en que ese parón, y esto también es para reflexionarlo, creo que a todos o a casi todos el parón en algún momento nos ha hecho volver a conectar con los nuestros. Y eso lo que nos tiene que esto lo repiten mucho. Sí, y nos tiene que hacer pensar en que no estamos dedicando demasiado tiempo a lo importante. Yeah. Y a pesar de que ya hemos vuelto a la vorágine de la vida, y nosotros somos los primeros que, a pesar de haber hecho este documental, nos come el día a día, sí intentamos buscar esos momentos para los nuestros, porque eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que esa es la lección más importante. Javier Kun, Amanda García Tapia, director y guionista de 19 solos frente a la verdad, este documental que se estrena hoy. Muchísimas gracias por hacerlo y por venir a La Ventana a contarlo. Gracias, Marta. Lord, I've made my share of mistakes, but I meant no wrong. And when the sun sets on the hillside, the nights can be so long. No vamos a dejar de hablar de cine porque Pepa Blanes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se estrena 19 solos frente a la verdad y no sé cuándo se va a estrenar esta película de la que vas a hablar, pero que ya se está preparando, es la próxima película de Clint Eastwood, a sus 92 años, que yo no sé, pero tiene pinta de que igual es el último, ¿no?
Sí, bueno, así la han vendido, aunque dicen, me ha hecho mucha gracia porque leía que él se resiste a que sea la última película, pero bueno, pues parece que por edad y por lo que cuesta hacer un rodaje de estas características y más de una peli de Clint Eastwood, pues sí, parece que va a ser su última película, su testamento cinematográfico, digamos. Tiene un título provisional que es Juror, es un thriller con una premisa interesante. Un miembro del jurado de un juicio descubre que él podría ser el asesino que andan buscando y decide si manipula o no manipula el jurado en el que está. O sea, bueno, estas tramas morales que también le salen a Clint Eastwood. Va a ser su última película, no sabemos si la va a protagonizar porque últimamente más bien dirige y no se prodiga tanto delante de las cámaras. Tiene 40 películas a sus espaldas, esta sería, como decimos, la última. Se desconocen más detalles, ha sido la noticia así de este viernes. Últimamente es verdad que llevábamos sin saber mucho de Clint Eastwood y ha sido una buena noticia porque eso significa que está bien, que está en forma y que va a seguir dirigiendo después de éxitos como Gran Torino, Sin Perdón, $1 Million Baby o Cry Macho. Vosotros, Pepa, solo habéis conocido al Clint Eastwood aceptable, vamos a decir, por la intelectualidad, porque Sergio Leone, que le dirigió en los Spaghetti Western, decía que el Clint Eastwood tenía dos expresiones, con sombrero y sin sombrero. Sin sombrero, es verdad. Y luego él fue cancelado antes de empezar su carrera, porque Harry el Sucio era el pistolero del reaganismo, ¿no? Aquel policía, Make My Day, ¿no? Que mataba ahí a sangre fría. Y de repente una conversión como la de John le Carré se convierte en la cumbre de la intelectualidad. Tú dices esto, pero yo quiero recordar también que con 88 años se va a una habitación con dos mujeres en La Mula, ¿no? O sea, eso tiene un concepto de sí mismo. Y que en Cry Macho hay dos actrices, Fernanda Obrejola y Natalia Traven, que le sacan 40 o 50 años, él les saca a ellas, evidentemente, y que las dos, por supuesto, caen enamoradísimas y rendidísimas. No sabemos si ante el protagonista o ante Clint Eastwood, pero sí que es como la última gran estrella, pero sobre todo a mí lo que me interesa es esta reconversión, como el de los Spaghetti Western, que eran muy odiados por la intelectualidad y hoy son muy apreciados, y sobre todo el cómo Harry el Sucio se ha convertido en un icono cultural. Oye, dejadme que os cuente una última imagen, está relacionada con la Semana Santa y con nuestra palabra de hoy, nuestra palabra del día. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Ya siento interrumpir la conversación, pero os tengo que clavar una palabra cada día y hoy es la de crucificar. Bueno, el domingo comienza la Semana Santa, el periodo en el que se recuerda la pena de muerte sobre la que más se ha escrito en la historia. Es una celebración religiosa, sí, pero ha dejado huella en nuestra manera de hablar, en la manera de hablar de creyentes, de agnósticos y de ateos, porque unos y otros habrán crucificado alguna vez a alguien en sus vidas, es decir, lo habrán criticado con dureza, o habrán llorado como una Magdalena, o vivido auténticos viacrucis y calvarios, es decir, adversidades y pesadumbres, como la del encierro, por ejemplo, y quizás algunos haya acabado hecho un Cristo. ¿Y quién, consciente o inconscientemente, no ha hecho alguna vez la Pascua a alguien? ¿O se ha lavado las manos como Pilatos para desentenderse de algo? ¿O ha visto traicionar a alguien como si fuera un Judas? ¿O ha soltado un voluntarioso? Ya nos veremos sabiendo perfectamente que verá a esa persona de la que se despide de Pascuas a Ramos, es decir, de año en año. En fin, ha pasado tanto tiempo que algún portento bíblico hoy ya es posible gracias a la ciencia, al conocimiento y a la medicina. Y para esos nuevos milagros laicos hemos tenido que inventar palabras. Por ejemplo, la palabra resucitación para no confundir. I'm totally cool with the fool you make me. I'm totally pie in the sky in love. Pepa, Matías, que no haga falta que resucitéis mucho esta semana. No, la resurrección de Clint Eastwood hemos asistido. Que Clint viva por muchos años. Un beso. Un beso a todos. Isaías, tú y yo seguimos. Seguimos. I'm totally head over heels, I've fallen. Totally. Oh, yes I do. Yes I will. La Ventana, con Marta del Vado. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.